Qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad. Shalom. Mi más profundo agradecimiento por compartirnos tanta sabiduría de manera gratuita en tu canal. En mi caso, pues ha marcado una diferencia radical, radical que ni siquiera creo que pueda ser transmitida con palabras. En tu canal escuché por primera vez la oración del Ketoret y gracias a tu explicación, pues en ese momento de alguna manera entiendo que es una oración sumamente poderosa, que es una oración con un poder transformador muy grande, que es una oración que puede ayudarte a de alguna manera solventar cualquier tipo de reto, desafío, que por muy grande que fuese, de alguna manera esa oración tenía el poder de revertir cualquier situación. Yo, pues a raíz de ese video, incorporo el rezo al Ketoret, algo así como 2, 3 veces al día, en la mañana y en la tarde, más que todo, perdón, en la mañana y en la noche. Eh, y de alguna manera, pues comencé a notar cómo muchas cosas fueron realineándose en mi vida. Este año para mí ha sido un año sumamente difícil, sumamente complicado, en todos los aspectos de mi vida, todos, todos sin excepción. Relaciones, dinero, profesión, todo. Y de alguna manera, semanas después, veo como todo comienza nuevamente a alinearse de una mejor forma, consigo trabajo, vuelve a mí la luz dentro de tanta oscuridad que he transitado en este año, eh, personas que llegan a mi vida, oportunidades que comienzan a abrirse y comienzo a notar como de alguna manera milagrosa, milagrosa comienzan a tener lugar eventos y situaciones que yo no busqué, porque más allá del rezo del Ketoret, no es que yo haya incorporado grandes cambios a mi vida. Así que todo lo atribuyo al Ketoret. Espero que este humilde y pequeño testimonio pues pueda servirte, eh, y pues te lo ofrezco como un pequeño acá. Ese es otro concepto muy importante que incorporé en mi vida, el Sedaká. No he podido darlo todavía en dinero, pero entendí también gracias a tus enseñanzas que el Sedaka no siempre tiene que ser dinero. Muchas veces pues podemos dar tiempo de calidad, nuestra energía, nuestro amor, nuestra luz, nuestro cariño, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una ayuda que podamos prestar a una persona que esté en necesidad. Hay millones de maneras de darse de acá y gracias a ti pues logré tomar conciencia de ello y gracias a todo el tema del judaísmo, eh, de alguna manera ahora transito la vida desde un rincón muy diferente, sobre todo desde un rincón de muchísimo agradecimiento y desde muchísima resiliencia y con una conciencia de cómo podemos ser luz para los demás y cómo eso tiene un efecto multiplicador, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. Así que de corazón, pues nuevamente todo mi más profundo y sincero agradecimiento, la mayor de las bendiciones hoy y siempre para ti, para la comunidad y pues nada, shalom, bye.